Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla su profesor de termodinámica, Alberto Martínez. En esta oportunidad vamos con la clase número 14, donde, dándole continuación al desarrollo del cuarto indicador de logro, vamos a concentrarnos en el análisis de energía de sistemas abiertos. Entonces, vamos a recordar por aquí que un sistema abierto, también conocido como volumen de control, encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo másico. Recuerden que una diferencia fundamental que nosotros habíamos analizado para los sistemas que habíamos establecido para los sistemas abiertos es que en ellos podía haber entrada o salida de masa como fenómeno de frontera, aparte de interacción de calor y de trabajo. Esa entrada o salida de masa, cuando nosotros estuvimos estudiando los sistemas cerrados, había quedado totalmente descartada y siempre tratábamos de tomar como masa de control al momento de aplicar la primera ley de la termodinámica lo que correspondía al sistema y donde viéramos que esa frontera no era atravesada por una cantidad de masa. Entonces, en este caso, vamos a seguir planteando la primera ley partiendo, por supuesto, de lo que habíamos establecido como ecuación de balance de energía, pero tenemos que considerar adicionalmente la posibilidad de que haya entrada y o salida de masa. Antes de que podamos ver cómo queda esa expresión matemática de la primera ley de la termodinámica, vamos a introducir lo que es la ley de la conservación de la masa. Si se dan cuenta, esta expresión que aparece por acá es bastante similar a lo que nosotros habíamos establecido para el balance de energía. Es decir, que vamos a trabajar en un orden como entradas menos salidas, más lo que aparece o lo que se genera, menos lo que se desaparece o se disipa, igual al cambio de esa magnitud del sistema. Lo hicimos con la energía y lo vamos a hacer en este caso con la masa. Recuerden que nosotros no estamos trabajando con sistemas donde haya involucradas reacciones químicas, ¿ok? Entonces, para el caso de la ley de la conservación de la masa, simplemente vamos a decir masa total que entra al volumen de control, si vamos a estudiar un cierto intervalo de tiempo delta T, menos la masa total que sale del volumen de control durante ese mismo intervalo de tiempo, y va a ser igual al cambio neto de masa dentro del volumen de control durante ese tiempo delta T. Eso lo podemos escribir como m de entrada menos m de salida igual al delta de la masa del volumen de control, recordando que este delta de la masa en el volumen de control se puede escribir, como lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, como masa final menos masa inicial. Si nosotros tomamos esta expresión matemática y dividimos todo entre el delta T y luego hacemos ese delta T tender a cero, entonces la masa entre el delta T con el delta T tendiendo a cero se convierte en un flujo. Por eso es que ven aquí que la masa tiene un puntico arriba en forma de taza o en forma de flujo, ¿ok? En ingeniería suele tomarse como masa entre tiempo, denominarlo flujo másico. Entonces decimos masa de entrada con el puntico arriba menos masa de salida con el puntico arriba. Quizás si revisan por allí, es posible que consigan que la expresión de masa entre tiempo no es ciertamente un flujo, ¿ok? Porque la definición de flujo, si recuerdan cuando estuvieron en física 2 definiendo lo que era flujo eléctrico o flujo magnético, ahí también habían involucrado unidades de área, y aquí nosotros no tenemos involucrados unidades de área, pero en ingeniería suele tomarse como flujo másico una cantidad de masa entre el tiempo, o flujo de calor una cantidad de calor entre el tiempo, o flujo volumétrico una cantidad de volumen entre el tiempo, en forma de taza. Realmente es una taza másica, una taza volumétrica o una taza de calor, pero como ya les he dicho, en forma, digamos, cotidiana en el ámbito de la ingeniería suele hablarse de flujo. Entonces yo lo voy a hacer aquí también en forma de flujo. Entonces, masa de entrada con el puntico arriba es un flujo másico de entrada menos un flujo másico de salida,
Y este delta, que me está quedando aquí del lado derecho, recuerden que dividí entre un delta t e hice tender el delta t a 0, entonces se convierte en una derivada. Sería la derivada de la masa del volumen de control respecto del tiempo, donde, repito, m con el puntico arriba es flujo másico y tiene unidad de kilogramos por segundo. Si hablamos de un caso particular de tipos de sistemas abiertos con los cuales no podemos conseguir, uno de ellos es lo que llamamos un flujo estacionario o sistema en estado estacionario. En un sistema en estado estacionario, la cantidad total de masa dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Dicho de otra manera, todo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es decir, todo el flujo másico, toda la masa que entra al volumen de control en un determinado delta T también sale. O sea, sería algo así. Imagínense que ustedes tienen un tanque de agua, de esos cotidianos que hay en muchas casas, donde, bueno, usted quiere hacer un llenado de ese tanque. Entonces usted abre una llavecita por donde le entra agua al tanque. En el tiempo, usted va a ver que está entrando masa de agua, un flujo másico de agua al tanque, pero nada sale. Dentro del tanque, usted entonces va a observar que hay una acumulación de masa y ese nivel de agua dentro del tanque va a ir subiendo. Ese sería un sistema en estado no estacionario, porque hay acumulación de masa dentro del sistema. ¿Ok? Ahora, si yo quiero que ese dispositivo opere en flujo estacionario, entonces lo que vamos a hacer es simplemente abrir una llavecita en el fondo del tanque, de tal manera que la misma cantidad de agua que está entrando por la parte superior salga por la parte inferior del tanque. En ese caso usted va a observar que el nivel de agua dentro del tanque no varía. Entonces podemos decir que todo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida y en consecuencia ese dispositivo, ese tanque estaría operando en estado estacionario o flujo estacionario. Toda la masa que entra o todo el flujo másico de entrada es igual al de salida y dentro del dispositivo no hay acumulación. Eso significa o eso nos permite entonces en la expresión matemática que les estoy señalando por aquí hacer entonces esta derivada a cero y por lo tanto todo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Si en ese dispositivo o en ese sistema que estamos analizando hay una sola entrada y una sola salida, una corriente única, bueno, el flujo másico 1 tendrá que ser igual al flujo másico 2 y el flujo másico lo podemos escribir como ρ de densidad, v de velocidad multiplicado por el área. Esta ecuación algunos lo conocen como ecuación de continuidad. Ρ por v por a, densidad, velocidad, área. De hecho, usted puede tomar por acá y revisar las unidades y se dará cuenta que efectivamente, sustituyendo la unidad de densidad, kilogramos por metro cúbico, la de velocidad metro por segundo y la de área metro cuadrado, la ecuación es dimensionalmente homogénea y obtenemos unidades de kilogramos por segundo, que es la unidad de flujo másico. Entonces, cuando se estudian fluidos, en los cursos de mecánica de fluidos o fenómenos de transporte, muchos entonces hablan de esta ecuación como ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces, esa ecuación pudiéramos simplificarla para el caso de lo que se conoce como un flujo incompresible. Un flujo incompresible o un fluido incompresible es aquel que es difícil de comprimir, como sucede con el caso de los líquidos. Para los vapores y los gases hablamos de que son fluidos compresibles, compresibles simples, o sea, son fáciles de comprimir, ¿ok? Mientras que incompresible es que es muy difícil de comprimir. Comprimir, recuerden que es disminución de volumen, ¿ok? Entonces, para los líquidos, fluido o flujo incompresible, precisamente como es muy difícil esa compresión, ¿verdad?, que les estoy mencionando, podemos asumir que la densidad de la entrada es igual a la densidad de la salida. Por lo tanto, la ecuación queda simplificada como velocidad 1, área 1 igual a velocidad 2, área 2.
Si, por ejemplo, como les estoy diciendo aquí, el área 2 es menor que el área 1, entonces la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Esta ecuación es precisamente el modelo matemático asociado, por ejemplo, cuando usted abre la llave del lavamanos. Entonces usted va a observar cómo el diámetro, el área de sección transversal o el diámetro de ese chorro de agua a medida que va cayendo se hace cada vez más pequeño. Entonces, donde el área se hace más pequeña es porque la velocidad es mayor, y precisamente recuerden que por el balance de energía, a medida que ese fluido se va desplazando hacia abajo, pues la velocidad en la parte inferior tiene que ser mayor a la velocidad en la parte superior. Y estamos hablando del líquido, ¿verdad? Un chorro de agua en el lavamanos. Se ajusta perfectamente esta ecuación a ese fenómeno que les estoy mencionando. Entonces, si por aquí arriba definimos que masa entre tiempo es flujo másico, bueno, volumen entre tiempo será flujo volumétrico, pero también, si revisamos las unidades, podemos decir que el flujo volumétrico es velocidad por área de sección transversal. El área de sección transversal que es atravesada por ese fluido, ¿ok? Entonces, flujo volumétrico caudal, metro cúbico por segundo. Si usted sustituye las unidades de velocidad y de área, se va a dar cuenta precisamente que la ecuación es dimensionalmente homogénea. Entonces, para flujo incompresible, tenemos como consecuencia de la ecuación de arriba, ¿verdad?, de la ley de conservación de la masa, que podemos decir también que el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. Pero realmente, de forma general, en estos volúmenes de control, cuando nosotros planteamos, lo hacemos con la ley de la conservación de la masa, flujo másico. Si una vez que usted plantea la conservación de la masa, tenemos el caso particular de flujo incompresible en la entrada y la salida, entonces también hablamos de que hay una conservación del flujo volumétrico, ¿ok? De todas formas, más adelante ya les voy a citar en algún ejemplo, les voy a mencionar, vamos a recordar esta expresión y voy entonces a fijar posición respecto a algunos aspectos teóricos importantes. Bueno, entonces ya tenemos la ley, bueno, ya recordamos la definición de sistema abierto. De aquí en lo sucesivo vamos a tomarlo como volumen de control BC, ley de la conservación de la masa y lo que es un flujo estacionario, ¿ok?, donde no hay acumulación de masa. Y bueno, también revisamos lo que es un fluido incompresible. Bueno, vamos entonces a ver cuál es la expresión matemática de la energía total de un fluido en movimiento. Para un fluido en movimiento, ¿ok?, nosotros habíamos escrito la energía como energía interna más energía cinética más energía potencial. Aquí lo estoy haciendo por unidad de masa, todo en letra minúscula, ¿ok? Energía interna, energía cinética más energía potencial, ¿ok? Ahora, cuando un fluido entra y o sale de un volumen de control, va a tener asociada una energía adicional debida a ese movimiento. Cuando nosotros vimos la clase de trabajo, nosotros definimos una clase de trabajo denominada trabajo de flujo. Ya habíamos dicho que el trabajo de flujo era el trabajo necesario para que una porción de masa pudiera entrar o salir de un sistema, porque para que una porción de masa entre a un sistema tiene que empujar, como que si tuviese que empujar a lo que está dentro. Entonces, precisamente ese trabajo de flujo lo habíamos entonces definido como PV, trabajo de flujo PV, lo pueden revisar en la clase de trabajo. Entonces, a esta energía que ya nosotros habíamos definido para los fluidos anteriormente, vamos entonces a sumar una energía de flujo definida como PV. Entonces, para diferenciarla, vamos a llamar E a la energía total del fluido, como habíamos venido trabajando, pero ahora como ese fluido va a estar en movimiento, entrando o saliendo de un volumen de control, a esa energía del fluido en movimiento vamos a llamarla, vamos a denotarla con la letra teta, ¿ok?, que sería la energía E que ya habíamos definido antes, más
la energía de flujo, PV. Entonces, al sustituir la energía E, que es U más V cuadrado entre 2 más GZ, que es la energía potencial, gravedad por altura, bueno, podemos hacer un artificio que ya nosotros hemos utilizado antes, y es que la suma de U más PV es entalpía, y me quedaría la energía cinética más la energía potencial. O sea que para nuestros sistemas estáticos cerrados, donde no tenía entrada o salida de masa, ese fluido tenía una energía U más energía cinética más energía potencial. Cuando ese fluido está en movimiento, entonces esa energía va a ser entalpía más energía cinética más energía potencial. Entonces ahí ya tenemos una diferencia importante al momento de plantear el balance de energía, cómo vamos entonces a tomar la energía cuando es sistema cerrado y cuando es sistema abierto. Ese fluido que entra o sale del sistema, ¿cuánta energía tiene? Entonces, energía transportada por la masa, la podemos escribir para pasar de E minúscula, de letra minúscula, ¿verdad?, a mayúscula. Recuerden que multiplicamos por la masa, o sea que la energía transportada por la masa va a ser M multiplicado por todas estas clases de energía que lo habíamos hecho en letra minúscula. Y si lo voy a hacer en forma de taza, en forma de flujo, lo que hago es que en lugar de multiplicar por M, multiplicamos por M con el puntico arriba, que es un flujo másico. ¿Ok? Entonces ahí no hay mayor complicación. Bueno, entonces, teniendo ya clara cómo se escribe la energía para una masa que entra o sale de un volumen de control, vamos entonces a plantear las ecuaciones de balance de energía para sistemas abiertos, y vamos a tener, que ya se los había adelantado prácticamente al principio de la clase, un par de casos particulares: flujo estacionario o estado estacionario, lo llaman algunos, o flujo no estacionario o estado no estacionario, o flujo inestable. Entonces hay quienes hablan de flujo estacionario como flujo estable y flujo no estacionario como flujo inestable. ¿Ok? Eso depende entonces de la referencia que ustedes tomen, el libro que revisen, de cuál es la terminología con la que se va a trabajar. Flujo estacionario, estado estable, estado estacionario, ¿ok? Flujo no estacionario, flujo inestable. Entonces vamos con el flujo estacionario. Flujo estacionario, entonces va a ser un tipo de sistema, aquellos dispositivos donde no hay acumulación de masa, es decir, que todo el flujo másico de entrada va a ser igual al de salida. Todo lo que entra, todo el flujo másico de entrada sale. Toda la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. Importante aquí, suele trabajarse en forma de flujo cuando estamos trabajando, ¿verdad? O sea, en forma de flujo por unidad de tiempo. Me refiero a trabajar unidad de tiempo cuando estamos trabajando con sistemas en estado estacionario. Yo les recomiendo, de hecho va a ser es una exigencia de la cátedra al momento de ser evaluado, que cada vez que necesiten escribir o hacer su balance de energía o su primera ley para un sistema en estado estacionario, deben partir de esta expresión general. Porque aquí no hay fórmulas, no hay una fórmula que me diga, mire, aplique la ecuación tal. No, la única ecuación que tenemos es la del balance de energía, que para el caso de los sistemas en estado estacionario, donde no hay acumulación de masa, vamos a tener flujo de entrada y un flujo de salida. Ambos van a ser iguales, ¿verdad? Todo el flujo másico total de entrada va a ser igual a todo el flujo másico, al flujo másico total de salida. Vamos a plantear la primera ley, es la herramienta que tenemos, ¿ok? Y bueno, muchas veces acompañamos, cuando es necesario, ese balance de energía escrito por unidad de tiempo, lo acompañamos del balance de masa. Entonces, como el sistema está en estado estable, estado estacionario, no hay acumulación de masa, tampoco habrá acumulación de energía. En consecuencia, bueno, voy a tener que toda la energía que entra es igual a la energía que sale. O sea, que precisamente la idea de que en este curso escribamos el balance de energía como lo hemos venido haciendo y el balance de masa como les estoy presentando en esta clase, es para que se acostumbre a que básicamente la ecuación de balance, independientemente del balance que vayan a hacer, tiene la misma estructura: lo que entra menos lo que sale más lo que
aparece o se genera menos lo que desaparece o se disipa igual al cambio de ese algo en el sistema. En este caso lo estamos haciendo en forma de flujo o en forma de tasa. Bueno, entonces, si vamos a tener energía de entrada y energía de salida, cuando teníamos sistemas cerrados, decíamos que los fenómenos de frontera ahí solamente podían ser de calor y de trabajo, o sea, energía de entrada o energía de salida asociada a interacciones de trabajo y de calor. Aquí vamos a agregar a esas dos el hecho de que hay una energía asociada a la masa que entra o a la masa que sale. Por eso ven que, bueno, energía que entra, calor, trabajo y todas las masas que entran, pero como puedo tener varias corrientes de entrada, para cuantificar esa energía total de entrada sería el flujo de cada flujo por la energía respectiva, pero sería la energía asociada a un fluido en movimiento, que lo habíamos denotado ya con esta letra, ¿verdad? Para hacer la diferencia. Y de manera análoga para las salidas. Claro, flujo de calor, aquí sería flujo de trabajo, que es una potencia de salida, todo con puntico, ¿verdad? Para ser consistente a nivel de unidades. Y la sumatoria, porque podemos tener varias corrientes de salida, de cada flujo másico de salida multiplicado por su respectiva energía. Entonces aquí tienen la ecuación, digamos una ecuación general, ¿okay? Donde he sustituido la energía de flujo para ese flujo que entra o sale por entalpía más energía cinética más energía potencial, que ya esta demostración la vimos con anterioridad. A mí particularmente me gusta dejar la ecuación hasta ahí. En algunos textos usted va a conseguir que de pronto entonces toman los calores, entonces pasan, de hecho en el CENGEL siguen desarrollando esta ecuación, entonces colocan todos unos términos de un lado, los términos de masa del lado derecho, ¿verdad? Y entonces hacen algunos planteamientos con respecto a algo que ya nosotros habíamos analizado, de que bueno, de cómo quedaría para el caso de un ciclo, en el ciclo cómo se evalúa el calor, cómo se evalúa el trabajo. Vamos por ahora a dejar la expresión escrita de esta forma, ¿ok? Vamos a dejarla escrita de esta forma, como está aquí, y precisamente voy a trabajar, voy a tomar esta ecuación y la voy a simplificar simplemente para una sola corriente de entrada y de salida, ¿ok? No la voy a desarrollar más, solamente concéntrese en el hecho de que estoy haciendo esta simplificación aquí solo para tener una expresión matemática de cómo quedaría si tengo una sola entrada y una sola salida. O sea que el flujo básico de entrada y salida sería el mismo y no haría falta entonces tener estos términos de sumatoria aquí en la ecuación. Entonces bueno, como lo usual es tener salida menos entradas aquí, ¿verdad? Entonces, considerando que el subíndice 2 es para la salida y el subíndice 1 es para las entradas, entonces este término pasa a la derecha, pero fíjense cómo aquí, para el caso del calor y del trabajo, no me queda salida menos entrada, sino que lo estoy dejando para la masa, ¿ok? Solamente del lado derecho. Entonces, bueno, aquí no, ya más adelante cuando resolvamos un ejercicio donde tengamos un ciclo, hablamos un poco más de este flujo de calor total y de este flujo de trabajo, de esta potencia total, ¿ok? Qué signo tienen, cómo se relacionan, pero por ahora me interesa que se concentren en este lado nada más, ¿verdad? ¿Cómo queda? Porque entonces aquí tengo factor común flujo másico, porque de una sola entrada, una sola salida, ¿verdad? Entonces me quedaría la resta de las entalpías, restar estas energías cinéticas y restar estas energías potenciales. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación, ya un poco más simplificada, vamos a ver cómo quedaría esa expresión para equipos de ingeniería que operan en flujo estacionario. O sea, es muy común que nos consigamos con equipos, ¿verdad?, dentro del proceso donde ese proceso está en estado estacionario, no hay acumulación de masa en ninguno de los puntos del sistema, ¿verdad?, de ese proceso. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles serían esos equipos, muchachos. Turbina. Entonces, pendientes aquí, porque
si bien voy a plantear la ecuación o voy a simplificar la ecuación tomando algunas características particulares que suelen ser comunes para este tipo de dispositivos, eso no es ley. Por ejemplo, una turbina, vamos a considerar aquí que tiene una entrada y una salida. La turbina, dentro de los procesos de flujo, ella genera potencia, o sea que tiene una potencia de salida, o sea, a través del mismo movimiento de esa corriente de entrada, ¿verdad? Se mueve internamente hélices, aspas que haya dentro de la turbina para simplificar un poco ese funcionamiento, y eso hace que se genere una cierta potencia. Por eso es que usted va a ver que en aquellos procesos cuyo objetivo sea una generación de potencia, que debe sonarles por supuesto a una de las asignaturas que tienen en su programa de estudio, que es generación de potencia, van a conseguirse con una o varias turbinas. En las centrales hidroeléctricas usted se va a conseguir con que hay unas grandes turbinas, porque ellas precisamente se encargan de generar una potencia de salida de la turbina, que luego es aprovechada a través de elementos de transmisión y todo, bueno, como ocurre en el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Grandes turbinas que hay en la represa del Guri, ¿verdad? En el sistema hidroeléctrico Raúl Leoni, unas grandes turbinas que se encargan entonces de generar potencia, ¿verdad? Y a partir de esa potencia que se genera, en este caso que viene de la fuerza, ¿verdad? De los ríos, esa potencia que se genera, esa energía que trae ese fluido en movimiento, ¿verdad? Se genera entonces esa potencia eléctrica que luego a través de todo el sistema de transmisión eléctrico nacional, bueno, se distribuye toda esa energía, ¿verdad? Entonces, para la turbina, sencillo, vamos a tener una entrada y una salida. En ese proceso de generación de potencia de la turbina hay una caída de presión, ¿ok? Eso sí lo vamos a ver, característico de la turbina, y por lo general, no siempre, la turbina opera adiabáticamente, pero usted pudiese tener un caso donde la turbina no sea adiabática. Y bueno, hacemos una aproximación, suponemos que por el tamaño de la turbina, esta diferencia de altura es despreciable, y si el diámetro de la tubería de entrada es aproximadamente igual al diámetro de la tubería de salida, también podemos despreciar el cambio de energía cinética. Pero habrá situaciones donde haya suficiente información de altura, de velocidad, entonces ya usted no va a despreciar estos términos. Y donde la turbina no sea adiabática, por ejemplo, ¿verdad? O donde usted tenga una entrada y dos salidas, eso también puede suceder. O sea, que usted no puede aprenderse esto como una fórmula de la turbina, no, eso no existe. No hay una fórmula de la turbina. Hay una ecuación de primera ley que usted adapta según las características del dispositivo que usted está analizando, el cual opera en flujo estacionario, estado estacionario, y se simplifica la ecuación. Entonces, si me voy aquí arriba, ¿verdad? Si es adiabático, si esa turbina es adiabática, hago cero estos términos. La turbina tiene una potencia de salida, no de entrada, entonces aquí esta se hace cero, ¿verdad? Y vamos a simplificar estos términos también, porque el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial lo estamos despreciando también. O sea que me quedaría que la potencia de salida de la turbina, ¿verdad? De la turbina es menos flujo máximo H2 menos H1. Bueno, entonces el otro dispositivo que produce o requiere potencia con el cual vamos a trabajar es el compresor, como su nombre lo indica, compresor, comprimir, ¿verdad? Compresor, comprimir. Para tener ese efecto, donde, bueno, nosotros siempre hemos visto compresión, ¿verdad? Que es disminución de volumen. Para tener ese efecto en este dispositivo, la presión a la salida va a ser mayor que la presión a la entrada. En este caso particular, nuevamente repito, es ver la ecuación aplicada a esta situación. Pero usted puede tener un compresor con dos salidas. Usted puede tener un compresor que no vayamos a considerar adiabático. O sea que estas, digamos, son unas consideraciones usuales, pero no siempre va a ser así. Entonces, para el compresor vamos a hacer algunas consideraciones similares a la de la turbina en cuanto a que es adiabático, y los cambios de energía cinética y potencial los vamos a despreciar, pero para que el compresor opere hay que suministrarle potencia, ¿okay? Para que él trabaje, entonces tiene que haber una entrada de potencia, ¿okay? O sea, un compresor, bueno, usted ha escuchado muchas veces las unidades
de aires acondicionados, hay un compresor, ¿verdad? Ese compresor necesita una energía. Esa energía proviene, ¿verdad? Usted enchufa la unidad de aire acondicionado para que haya un suministro de energía eléctrica, claro, porque para que el compresor opere necesita una potencia de entrada. Bueno, entonces, de manera similar a como se dice con la turbina, no hay calor, ¿verdad? Tengo una potencia de entrada, no hay de salida, esto lo hago cero, este término, y despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. Entonces, me queda que la potencia del compresor va a ser flujo másico H2 menos H1. En estos dos casos, muy importante, como ya usted está indicando que la potencia de la turbina es de salida, o sea, usted en la ecuación de primera ley la ubicó, esa potencia del lado que le correspondía como salida, y en el caso del compresor usted está ubicando dentro de la primera ley ese término de potencia como entrada. Cuando usted hace los cálculos de esas potencias, si es el caso, tiene que darles positivo, porque ya usted está indicando que es de salida o que es de entrada, ¿ok? No lleva signo. Si es un dato, la potencia del compresor o la potencia de la turbina, y cuando usted plantea la primera ley, ya de una vez usted ubica esa potencia como de entrada o como de salida, usted no tiene que sustituir signos. De manera similar como hacíamos como la primera ley en sistema cerrado. Si ya usted considera un calor que entraba o salía, o una energía asociada a un trabajo, entrada o salida por expansión o compresión, ya usted ahí no sustituía signos, porque ya usted hubiera ubicado dentro de la primera ley cada uno de los términos en el lado correcto. Bueno, entonces ya turbina, compresor. Otro dispositivo que va a operar en flujo estacionario, estado estacionario, es la bomba. El efecto de la bomba es aumentar la presión al fluido de salida, ¿verdad? Entonces tenemos entrada y salida. La bomba va a operar con líquidos. O sea que cuando usted tenga un ejercicio de una bomba a la entrada, no puede tener mezcla líquido-vapor, o no debería ser, ¿ok? Porque la bomba tiene que operar con líquidos. Recuerden que a las bombas, si les entran vapores o gases, o si este fluido que entra experimenta algún cambio de fase y de pronto se generan un vapor aquí adentro, burbujas de vapor, ocurre un fenómeno que se conoce como cavitación de la bomba, que lo pueden leer por ahí. Ese efecto hay que evitarlo a toda costa porque daña la bomba. O sea, el efecto de cavitación, se dice que la bomba cavita, ¿ok? Entonces ella debería, al entrar y la salida, tener un líquido, ¿ok? Operar con líquido. Entonces la bomba también usualmente decimos entonces que opera, ¿verdad?, de forma diabática. Despreciamos los cambios de energía cinética y potencial, y la bomba también requiere una potencia de entrada para poder operar. Entonces, cuando usted se va a la ecuación de primera ley allá arriba, de forma simplificada, queda escrita como flujo másico H2 menos H1. Bueno, entonces estos serían los primeros tres dispositivos que operan en estado estacionario, ¿ok? Entonces, bueno, flujo, ¿verdad? El flujo de entrada es igual el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo volumétrico será el mismo, no necesariamente, dependerá del fluido con el cual estemos trabajando. Recuerden que el flujo volumétrico de entrada y salida es el mismo siempre que estemos trabajando con un fluido incompresible, como ocurre con los líquidos, ¿ok? Como ocurre con los líquidos. Bueno, en sistemas en proceso de flujo estable también nos podemos conseguir con dispositivos de estrangulamiento, válvula, tapón poroso o tubo capilar. Estos dispositivos lo que generan es una caída de presión, no tiene asociado una interacción de trabajo, o sea, no hay potencia. Despreciamos los cambios de energía cinética y potencial, y usualmente estos dispositivos muy pequeños son adiabáticos, de manera que al sustituir en la ecuación de primera ley me queda 0 igual flujo másico H2 menos H1. Bueno, para que esta igualdad de 0, para que se cumpla la igualdad y esto de 0, porque H1 tiene que ser igual a H2. Consecuencia, se dice que las válvulas de estrangulamiento, o estos dispositivos de estrangulamiento, son isentálpicos, porque la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Isentálpicos.
Bueno, otro dispositivo con el cual nosotros nos podemos conseguir son los intercambiadores de calor, que a menos que digan lo contrario, ellos operan a presión constante, son isobáricos. Dentro de los intercambiadores de calor vamos a conseguir los condensadores, evaporadores, enfriadores, calentadores o lo que se conoce como caldera o generador de vapor. En el caso particular de la caldera o generador de vapor, y ahí haremos algún ejercicio donde aparezca este dispositivo. Hay que tener cuidado ahí porque el calor proviene de un proceso de combustión y nosotros aquí no es objetivo de este curso analizar qué pasa con esa combustión, eso lo van a ver en principios de ingeniería química. O sea que simplemente nosotros vamos a tomar un calor asociado a la caldera y ver cómo el fluido que forma parte del proceso que estamos estudiando se ve afectado por ese calor. ¿Ok? Pero ese calor va a provenir, en el caso de las calderas o generador de vapor, va a provenir de una combustión que es una reacción química, ¿verdad? Donde, bueno, hay un combustible, donde usted necesita oxígeno, una chispa para que se dé ese proceso de combustión y como consecuencia de esa combustión se libera un calor que es aprovechado por un fluido que entra y sale del generador de vapor. Bueno, de manera general, muchachos, aquí el intercambiador de calor vamos a tener dos corrientes, dos fluidos que no se mezclan, pero que están en contacto internamente dentro, o sea, a través, imagínense como un par de tubos, ¿verdad? Un tubo recto por donde va un primer fluido, un serpentín, por donde va un segundo fluido, y bueno, ellos están en contacto a través de las paredes de esas tuberías, pero no se mezclan los fluidos, sino que solamente hay una interacción de calor, una transferencia de calor entre ambos fluidos. En este caso, bueno, estoy suponiendo que el calor va del fluido A hacia el fluido B, o sea que el fluido A se enfría, ¿verdad? En esta transferencia de calor y pasa al fluido B. Entonces, no tenemos asociado una potencia y despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. Entonces, bueno, usted le aplica primera ley, lo puede hacer por separado, volumen de control, bueno, solo al fluido A, entonces tendríamos un calor atravesando la frontera y aparte solo al fluido B tendríamos un calor atravesando la frontera. Entonces, bueno, aquí en este dibujo estoy diciendo que para el volumen de control 1 el calor es de salida, mientras que para el volumen de control 2 el calor es de entrada. Cuando usted se va arriba a la primera ley, ¿verdad? Me muevo aquí un momento. Entonces, bueno, usted va a tener o de entrada o de salida, según el fluido al cual usted le esté aplicando la primera ley, no hay potencia asociada y estamos despreciando los términos de energía cinética y energía potencial. Entonces, bueno, tendríamos estas dos expresiones para la primera ley, ¿verdad? Ahora bien, por lo general, porque no siempre va a ser así o no necesariamente, se considera que el intercambiador de calor, la unidad completa es adiabática, es decir, no hay pérdida de calor hacia el entorno. O sea que el calor que sale de un fluido entra al otro fluido, por decirlo de alguna manera. O sea, el intercambio de calor se queda interno, dentro de la unidad. No hay pérdida de calor al ambiente. Entonces, si no hay pérdida de calor al ambiente, cuando usted quiere aplicar primera ley global a todo el dispositivo completo, como el calor pasa de un fluido a otro, no atraviesa la frontera del sistema completo. Cuando yo digo global es toda la unidad completa, ¿verdad? Entonces ahí es cuando voy a decir que el calor es cero. Cuando usted aplica primera ley a cada fluido de manera separada, ahí sí hay una interacción de calor. Si la unidad completa es adiabática y usted aplica primera ley global, no habría interacción de calor. Pero existe la posibilidad de que usted tenga un intercambiador de calor donde haya pérdida de calor al ambiente. Entonces tiene que haber datos suficientes, usted debe tener información suficiente para saber si esa unidad opera o no de forma adiabática. Puede que esa sea la pregunta. Mire, dígame cuál es el porcentaje de pérdida de calor al ambiente. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de manera global, 2 y 4 son salidas, 1 y 3 son entradas. ¿Ok? O lo que sería lo mismo, muchachos, aquí,
¿verdad? Este, sumar sumar las ecuaciones, pero claro, este, como el calor es cero, para que la suma sea cero, ¿verdad? Es porque usted tiene, uno de estos calores tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, ¿ok? O lo que hacíamos en los ejercicios de calor también, que yo les decía, bueno, la unidad completa es adiabática, entonces la sumatoria de los calores es cero, pero aquí no es que usted va a ver este signo menos y usted dice, ah, entonces esto es negativo, no necesariamente, o no va a ser así, porque ya cuando usted planteó la primera ley, ya usted dijo que este calor era de salida, o sea que si usted tiene datos suficientes y calcula este calor, le da positivo, igual este, si usted tiene datos suficientes, este calor le da positivo, porque usted dijo que este calor es de entrada, ¿ok? Entonces, bueno, realmente sería igualar estos calores, ¿ok? O estos calores, ya como sé que no es que es uno positivo y uno negativo, sino que ambos, como ya en la primera ley están ubicados del lado correcto, los dos son iguales. Entonces sería, bueno, el calor que entra es igual al calor que sale aquí, se igualan, ¿verdad? Y me quedaría equivalente a esta expresión global que está aquí. O si usted no hace esto por separado, usted simplemente aplica primera ley global, donde 2 y 4 son salidas, como dije ahorita, 1, 3 son entradas, donde la energía de cada corriente va a ser solo la entalpía porque despreciamos las energías cinética y potencial, y para la unidad completa el calor es cero. ¿Okay? Bueno, también nos vamos a conseguir con el caso de toberas y difusores. Estos son dispositivos donde el objetivo de ese dispositivo es cambiar la velocidad del fluido, ¿verdad? Entonces para la tobera tenemos que la sección transversal disminuye para que aumente la velocidad, pero ojo, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Eso es, bueno, tal cual como usted cuando está con una manguera, ¿verdad? Entonces usted con el dedo en la punta de la manguera tapa, ¿verdad? Un poquito la salida. Entonces usted dice, no, para que salga más agua, ¿no? Va a si esa manguera está operando en estado estacionario, no va a salir más agua, porque el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Ahí lo que usted está haciendo es, al disminuir el área de salida de la boquilla, aumenta la velocidad, se cumple la ecuación que ya vimos arriba, la ecuación de continuidad, ¿ok? Donde si disminuye el área, aumenta la velocidad. Bueno, aquí, para que se lo imaginen, ese es el objetivo de la tobera entonces. O sea, que usted cuando en la manguera, en la punta, ¿verdad? Coloca el dedo, o sea, no, lo que está es aumentando la velocidad del fluido. Pues no está saliendo, si esa manguera está operando en estado estacionario, no está saliendo mayor cantidad de masa, ¿ok? Y bueno, el objetivo del difusor es que disminuya la velocidad del fluido, una sola entrada, una sola salida, ¿ok? Este dispositivo, bueno, entonces usted va a tener una sección transversal antes y después diferente, o sea, como cuando en una tubería, entonces usted tiene que, bueno, viene una tubería con un diámetro menor a un diámetro mayor o viceversa, usted va a tener una tobera o un difusor, donde ya no vamos a despreciar la energía cinética, porque más bien el objetivo de ese dispositivo es que cambie la energía cinética, pero operan adiabáticamente, no tenemos una potencia asociada ahí, despreciamos los cambios de altura. Si hay, repito, información para no despreciar esos cambios, usted no lo desprecia, como sucede con la turbina, que salga de esas características convencionales que les estoy mencionando en este caso. Bueno, entonces el balance de energía, así me voy arriba, me voy a mover un momento, ¿verdad? No hay calor, no hay potencia, despreciamos el cambio de energía cinética, perdón, de energía potencial, repito, de energía potencial, cinética no, potencial. Entonces me quedaría el cambio de energía cinética y el cambio de entalpía. Aquí abajo, ¿verdad? Despreciamos el cambio de energía potencial. Y bueno, me quedaría esta expresión, como está igualada a cero, como que, bueno, digamos que lo que está dentro de los corchetes es lo que debe ser igual a cero, no hace falta el flujo másico en este caso para plantear la primera ley. Y bueno, para ver si este es el último dispositivo, cámara de mezclado, donde
Fíjense que en los dispositivos anteriores yo no hacía falta que planteara también el balance de masa porque la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, ese flujo másico. Pero en el caso de la cámara de mezclado, como las corrientes, tal como su nombre lo dice, se van a mezclar, entonces la primera ley la tenemos que acompañar del balance de masa, ¿ok? Todo por unidad de tiempo en forma de flujo. Entonces, bueno, usualmente estas cámaras de mezclado operan adiabáticamente, no tengo una potencia asociada, despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. En consecuencia, la energía de cada una de estas corrientes es su flujo másico por su entalpía, fluido en movimiento. Entran 1 y 2, sale 3, y eso lo acompaño con el balance de masa, ¿verdad? Porque todo el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida, porque no hay acumulación. Ese dispositivo está operando en estado estacionario. Bueno, estos son los equipos entonces que se pueden conseguir ustedes de manera usual, ¿ok? Pero no son los únicos. Usted debería entonces estar en capacidad de que con la primera ley, bien sea con varias entradas y varias salidas, o con una entrada y una sola salida, operando en flujo estable o estado estacionario, pues poder describir, plantearle su balance de energía en función de lo que está ocurriendo en ese dispositivo. ¿Eh? Bueno, recuerden entonces, muchachos, que para cualquier duda tenemos el chat, lo pueden hacer de forma privada, ¿verdad? Por privado o por el grupo, que con gusto entonces voy a atender cualquier duda o cualquier detalle que se me haya escapado hasta el momento. Bueno, entonces vamos a revisar unos ejercicios muy sencillos, ¿verdad? También les recuerdo, muchachos, que como a este nivel ya se supone que usted maneja las tablas termodinámicas, sabe determinar fases, ¿verdad? Sabe trabajar con gases ideales, con calores específicos constantes o variables, ya sea con CP o CB constante o variable, con el polinomio, o yéndose a las tablas de gases ideales. Ya eso pasa a ser algo secundario. Por lo tanto, van a ver que en el planteamiento de los ejercicios lo vamos a hacer de una manera un poco más directa, y a nivel de evaluación usted también lo puede hacer de una forma más directa. O sea que ya usted no me tiene que demostrar cómo sabe cuáles son las fases. Usted simplemente con el par de propiedades que les estén dando o que usted determine, usted dice que hay y determina a su vez el resto de las propiedades que son necesarias en la primera ley, que es la herramienta fundamental con la cual vamos a trabajar. Bueno, entonces vamos con ese primer ejercicio. Dice lo siguiente: se tiene 1 kilogramo por segundo, este es el flujo másico con el cual estamos operando, ¿verdad?, el dispositivo, de vapor de agua saturado a 100 kilopascal, que se comprime isentrópicamente hasta 300 kilopascal. Bueno, isentrópicamente significa que ese dispositivo está operando a entropía constante. Esa propiedad aparece en las tablas, ¿correcto? Y me dicen que va a comprimirse hasta que la presión a la salida sea de 300 kilopascal. Bueno, ese compresor opera de forma adiabática. Si no me lo dijeran y no tengo datos suficientes, o usted ve que según los datos que están suministrando hace falta asumirlo, pues usted lo hace. Se supone que eso es parte de lo que se quiere que usted desarrolle, habilidades, ¿verdad?, competencias, realmente competencias, y darse cuenta, miren, ese dispositivo con criterios de ingeniería, entonces debo asumir que lo opera diabáticamente, o voy a despreciar cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Entonces aquí, miren, de una vez tengo la entrada, la salida, ¿verdad? Ya me dicen que es vapor saturado a la entrada, 100 kilopascal. El flujo másico de la corriente de entrada es igual al de la salida, o sea que no hace falta diferenciarlo, simplemente flujo másico de 1 kilogramo por segundo. Como es compresor, la potencia es de entrada, y como él opera isentrópicamente, la entropía de la corriente 2 tiene que ser igual a la entropía de la corriente 1 como condición del ejercicio. No es que siempre los compresores van a operar isentrópicamente, no necesariamente. Con esa información nos mandan a determinar la temperatura de la descarga y la potencia requerida para que opere ese compresor. Bueno, entonces, ojo aquí, entrada, salida, flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿El flujo volumétrico es el mismo? No.
en este caso no, porque estamos trabajando con vapor saturado, él no es un fluido incompresible, como ocurre con los líquidos, ¿ok? Entonces, vapor saturado, él es más bien compresible simple. Bueno, aquí a la entrada voy a tener un flujo volumétrico distinto a la salida, pero el flujo másico de entrada es igual a la salida, pues este dispositivo opera en flujo estable o estado estacionario, no hay acumulación. Todo el flujo másico que entra sale. Bueno, entonces aquí, tal cual como lo estoy planteando, es lo que se espera que usted haga a nivel de evaluación, que usted demuestre cómo usted puede, a partir de la expresión general de la primera ley para un sistema en estado estacionario, puede simplificar esa ecuación a un caso particular de un compresor, de una turbina, de una bomba, de un intercambiador de calor, tobera, difusor o cámara de mezclado o cualquier otro dispositivo con una entrada o una salida, varias entradas y varias salidas. Bueno, como estamos en estado estable, entonces la derivada flujo de energía de entrada menos flujo de energía de salida igual al cambio de energía del sistema en el tiempo es cero. Energía de entrada es igual a energía de salida. Como no tengo información sobre las energías cinética y potencial, las despreciamos, ¿ok? Despreciamos los cambios de energía cinética y potencial, o sea que esta entrada va multiplicada por su entalpía y esta salida va multiplicada por su entalpía, y además como entrada tenemos la potencia del compresor, está operando adiabáticamente, no hay interacción de calor. Entonces tenemos la potencia del compresor de entrada, entra el flujo másico por su entalpía, no hace falta que yo diga flujo másico 1, en este caso para el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, simplemente digo flujo másico por entalpía 1, y a la salida flujo másico por entalpía 2, no hay interacción de calor y estamos despreciando los cambios de energía cinética y potencial. En consecuencia, la potencia del compresor sería flujo másico H2 menos H1. Como ya usted está indicando que este flujo másico, esta potencia, disculpen, la potencia del compresor, repito, la potencia del compresor es flujo másico H2 menos H1, ya usted lo tomo como una potencia de entrada del lado correcto de la ecuación. Al sustituir los valores numéricos debe dar positivo. Entonces tenemos para la corriente de entrada, vapor saturado, tengo la presión, necesito la entalpía, no busquen propiedades que no necesiten, no tengo que leer la temperatura porque no me la están pidiendo, no me dicen que haga ningún diagrama donde necesite la temperatura, no tengo para qué leer la energía interna porque la primera ley no me pide energía interna, pero la entropía sí, porque me dicen que el equipo opera isentrópicamente. Entonces leímos la entropía del vapor saturado, por supuesto, a 100 kilopascal, y para la corriente 2, con la presión y la entropía 2 igual a entropía 1, determinamos que hay vapor sobrecalentado, entonces hay que interpolar, nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, por supuesto, a 300 kilopascal. En la tabla de vapor sobrecalentado usted interpola con este valor de entropía para hallar la entalpía y para hallar la temperatura, porque la temperatura de la salida es una de las preguntas del ejercicio. Entonces presentan su tabla de interpolación, tienen temperatura 2, entalpía 2, por favor verificar estos valores, y luego simplemente lo que hacemos es sustituir en la ecuación de primera ley con las unidades correspondientes. Al final me queda, se simplifica el kilogramo, kilojoule por segundo, que es kilowatts. Y listo. Entonces ahí tienen, a partir de la expresión de la primera ley de la termodinámica, cómo queda para este caso particular del compresor. ¿Ok? Bueno, sencillo, ¿verdad? Lo que es importante aquí, como les dije, identificar el volumen de control, por favor, y también a partir de esta expresión, porque no es que hice 5 ejercicios y las 5 veces tuve un compresor donde me quedó flujo másico H2 menos H1. Bueno, eso es porque usted hizo 5 ejercicios similares, pero no es ley, no es que siempre va a ser de esa forma, porque usted puede tener el equipo donde haya interacción de calor, donde haya cambio de energía cinética, donde haya que considerar el cambio de energía potencial. Bueno, aquí el segundo ejercicio, ok, perfecto.
tenemos aquí un intercambiador de calor donde me dicen en un serpentín horizontal fluyen 2 kilogramos por segundo de agua, 200 kilopascal y 80 grados Celsius, que es llevada a 100, o sea que el agua, que es la sustancia, fluye por el serpentín, ¿verdad? Y es llevada a 100 kilopascal y 125 grados Celsius, o sea que ahí podemos decir que el agua está actuando como fluido refrigerante. No, o sea, no se van a confundir, no estoy hablando de que es refrigerante de 12 o 22, no, sino que pasa por el serpentín y como se calienta, véanlo como él se calienta, ¿verdad? Entonces ese fluido se está utilizando para, como refrigerante, o sea, para enfriar otra corriente, que en este caso, ¿verdad? Es oxígeno gaseoso que entra a 410 kilopascal y sale, y 400 Kelvin, y sale a 300 kilopascal y 100 Kelvin. Bueno, nos manda a determinar el calor transferido por el oxígeno y el flujo volumétrico del oxígeno a la salida. Bueno, muy importante aquí, se observan al establecer las propiedades de cada una de las corrientes. Voy a aprovechar aquí de puntualizar lo siguiente. Estado estacionario significa que no hay acumulación, es decir, las propiedades de la corriente 1 son diferentes a las propiedades de la corriente 2, pero en el tiempo las propiedades de la corriente 1 se mantienen constantes y las propiedades de la corriente 2 se mantienen constantes. A eso se refiere el estado estacionario, el estado estable, flujo estacionario. Estas propiedades de la corriente 1 son diferentes a las de la corriente 2, pero en el tiempo 1 mantiene sus propiedades y 2 mantiene sus propiedades. Recuerden que en el intercambiador de calor las corrientes no se mezclan, o sea que el flujo másico de oxígeno que entra por 1 sale por 2 y el flujo másico de agua que entra por 3 sale por 4. Solamente hay intercambio de calor dentro de la unidad, ¿okay? Dentro de la unidad. Yo les había mencionado antes que por lo general los intercambiadores de calor operan isobáricamente. Pero fíjense que este no es el caso porque la corriente 1 tiene una presión distinta a la de la corriente 2, ¿verdad? Y el serpentín, bueno, a la entrada y a la salida tengo más bien una caída de presión. Y aquí arriba tengo una caída de presión también. Esta caída de presión, bueno, puede originarse por ejemplo, debido a la fricción, cuando entran los fluidos, bueno, la fricción con las paredes, con las tuberías, ¿verdad? Con el grado de ensuciamiento de las tuberías, etcétera, etcétera. La turbulencia dentro del dispositivo hace que haya una caída de presión. Si no tuviésemos esos datos, asumiríamos que el equipo opera isobáricamente y opera adiabáticamente, ¿verdad? En este caso particular, bueno, no me hablan aquí de pérdida de calor al ambiente, ni es ninguna incógnita. Además, si usted trata de calcular el calor, ese flujo de calor, por primera ley al oxígeno o por primera ley al agua, o sea, no hay datos suficientes para obtener calor por las dos vías, ¿ok? Y eso lo vamos a chequear ahorita. Entonces, bueno, como me están pidiendo el calor transferido, hay que aplicar primera ley de manera separada, porque si usted aplica primera ley completa, global, de forma global, no aparece la interacción de calor. Entonces, bueno, a mí particularmente me gusta primero plantear la primera ley, porque de esa manera usted realmente se enfoca en cuáles son las propiedades que necesita calcular o determinar de las tablas o con ecuaciones, como lo vaya a hacer dependiendo de la sustancia. Entonces volvemos, ¿verdad? Energía de entrada menos energía de salida de forma de flujo igual a cambio de energía del sistema. Es cero porque él opera en estado estacionario. Flujo de energía de entrada igual a flujo de energía de salida. Para el serpentín, ¿quién entra? Bueno, para el serpentín tengo que entra el calor y entra la corriente 3. Pero tengamos en cuenta que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4. Y como estamos despreciando los cambios de energía cinética y potencial, sería el flujo de agua en la entrada multiplicado por H3 y el flujo de agua a la salida multiplicado por H4. O sea que tengo como entrada el calor, el flujo de calor, el flujo másico de agua por H3 y a la salida tengo flujo másico de agua por H4, que es lo que está planteado aquí.
y de ahí despejamos el flujo máximo de calor para el agua que es de entrada. Si usted tiene datos suficientes para calcular cómo efectivamente va a suceder aquí este flujo de calor, él debe darles positivo porque ya usted ubicó ese flujo de calor como entrada, en este caso, o si se trata de una salida, como una salida. Bueno, para la corriente 3, con la presión y temperatura tenemos líquido comprimido, aproximamos al líquido saturado con la temperatura. Bueno, tenemos tabla de líquido comprimido a una presión baja de 200 kilopascal. Y de manera similar, bueno, aquí vemos, ¿verdad? Verificamos de manera similar porque verificamos primero el estado, la fase. Con presión 4 y temperatura 4, nos damos cuenta que tenemos vapor sobrecalentado. Entonces, se van a las tablas de vapor sobrecalentado y obtienen la entalpía a la salida. Ya con la entalpía 4 y la entalpía 3 sustituyen y tienen el flujo de calor para el agua. ¿Okay? Si usted tratara, que fue lo que expliqué hace un momento, si usted trata de hacer esto mismo para el oxígeno y calcular directamente con la primera ley ese flujo de calor, te va a dar cuenta que le hacen falta datos. ¿Ok? Entonces aquí no queda sino más suponer que el dispositivo opera adiabáticamente. En consecuencia, este calor que acabamos de calcular, que es una entrada para el serpentín, representa una salida para el oxígeno, el cual ese gas oxígeno, dice oxígeno gaseoso, vamos a asumir comportamiento de gas ideal. Bueno, aplicamos entonces primera ley para la coraza, ¿verdad? Bueno, yo le llamé ahí coraza, algunos le llaman carcasa del intercambiador de calor, por decir serpentín, ¿verdad? O sea, dependiendo del intercambiador de calor, hay de tubo y coraza, de tubo y carcasa. Entonces, un fluido va por los tubos y el otro fluido va por la coraza o carcasa del intercambiador. Si se confunden con eso, simplemente usted diga volumen de control oxígeno y lo señala por aquí, volumen de control agua y lo señala por aquí serpentín. O sea, okay, lo puede señalar volumen de control 1, volumen de control 2. Eso es importante, siempre tienen que indicar el volumen de control al cual le van a aplicar la primera ley. Bueno, entonces aquí nuevamente, ¿verdad? Para el volumen de control coraza o carcasa, bueno, u oxígeno, fluido oxígeno, bueno, despreciamos los cambios de energía cinética y potencial, el calor sería de salida, por lo tanto este flujo de oxígeno iría multiplicado por de entrada, iría multiplicado por la entalpía 1, y el flujo de oxígeno a la salida iría multiplicado por la entalpía 2, pero es el mismo flujo, entonces no haría falta diferenciarlo, ¿verdad? Me quedaría simplemente flujo máximo de oxígeno por H1, que es la entrada, y en las salidas tengo el flujo de calor y el flujo de oxígeno por su entalpía. Dado entonces que no tengo interacción de trabajo o potencia y estoy despreciando los cambios de energía cinética y potencial, me queda que el flujo de oxígeno, de calor para el oxígeno, que es una salida, es ese flujo máximo de oxígeno por H1 menos H2. Nuevamente, como usted ya sabe que este flujo de calor es de salida, al sustituir los valores numéricos, él es positivo, porque ya usted lo ubicó del lado correcto de la ecuación. ¿Ok? O sea que en magnitud estos dos calores son iguales. Entonces, en este caso, como estoy asumiendo comportamiento de gas ideal, bueno, la presión no la necesito, porque para las tablas de gas ideal, porque estoy trabajando con calores específicos variables, no lo dice. Entonces, lo más recomendable, más fácil, más sencillo para ustedes es trabajar con calores específicos variables, que es usando las tablas, ¿verdad? Que usted quiere calcular H1 menos H2 usando el polinomio S sub P, lo puede hacer. Que usted quiere usar calores específicos constantes evaluados a temperatura ambiente, también lo puede hacer. O sea, H1 menos H2 es igual a C sub P, temperatura 1 menos temperatura 2. Aquí no me están colocando no me están imponiendo ninguna restricción al respecto, ¿verdad? Pero lo más sencillo es irnos a las tablas de oxígeno. Entonces,
Recuerden que para entrar a la tabla de gas ideal solo necesito la temperatura y leemos la entalpía, pero resulta que la entalpía que leemos en las tablas de oxígeno vienen es en base molar. Por eso ven que tiene la rayita aquí arriba, ¿verdad? En base molar por kilomol. Y hago lo propio con la corriente 2, donde la presión a 300 kilopascal no la necesito para leer esa entalpía, porque la entalpía va, solamente la leo con la temperatura 2 de 100 Kelvin, ¿ok? Con la rayita arriba, ¿verdad? Y lo leemos. Bueno, esta entalpía, de todas maneras pueden verificar, si no recuerdo mal, esta entalpía hay que interpolarla. De todas maneras, me chequear un momento aquí. Con las tablas, ¿verdad? Tablas termodinámicas. Voy a chequear un momento. Y me voy a la tabla de oxígeno. Vamos a ver, tabla de gas ideal oxígeno. Me pasé. No, primero está el aire, después está el nitrógeno y después está el oxígeno. Aquí está. Bueno, hay que interpolar, pero fíjense que la primera fila aquí todos valores son cero. Eso ya explicamos por qué esta fila es cero, lo que habíamos denominado experimento de Joule. Recuerden que para un gas ideal, Joule demostró que la energía interna y la entalpía es solamente función de la temperatura. O sea que para un gas ideal, a la temperatura del cero absoluto, 0 Kelvin, las propiedades, la entalpía y la energía interna son iguales a cero. Recuerden que esta S a la cero, no se vayan a confundir, no es directamente entropía. Esto lo vamos a ver ya en la última parte de la materia. ¿Okay? Entonces, bueno, interpolan aquí entre 0 y 220 para que obtengan este valor de entalpía, que también les va a dar en base molar. Y bueno, al sustituir el flujo másico, ¿verdad? Lo único es que, bueno, este H1 menos H2, como está en kilojoule por kilomol, porque está con rayita arriba, bueno, entonces con la masa molar del oxígeno, que es 32 kilogramos por kilomol, o como dice en la tabla, aquí está, en las tablas termodinámicas, recuerden que aparece para el oxígeno, a verlo por aquí. Para el oxígeno la masa molar es 31,999, ¿verdad? Masa molar, kilogramos por kilomol, para que las unidades sean consistentes. Y bueno, también me piden a la salida del intercambiador, el flujo volumétrico del oxígeno a la salida. Recuerden que el oxígeno aquí está en fase gaseosa, ¿verdad? Como gas ideal. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, pero el flujo volumétrico no es el mismo, porque no estoy trabajando con fluido incompresible. Pero simplemente, como en este caso se trata de un gas ideal, bueno, me voy a la ecuación de estado de gas ideal, y si a la masa le pongo puntico arriba, al volumen le pongo puntico arriba también. Entonces sería flujo másico, flujo volumétrico, que es lo que nos están pidiendo en este caso, ¿verdad? La R sería la R del oxígeno, presión en la corriente 2, el flujo másico de oxígeno es el mismo a la entrada y a la salida, y tengo la temperatura 2, despejo el flujo volumétrico 2. ¿Ok? Bueno, entonces aquí el único detalle, digamos, en el cual había que estar pendiente es que la tabla de oxígeno trabaja en base molar. Tienen que hacer la conversión por aquí de esas unidades. Bueno, y ya para cerrar con esta parte, ¿verdad?, de los sistemas en estado estacionario, en esta clase número 14, bueno, nos presentan el siguiente ejercicio, donde ya vamos a ver que hay una secuencia, una sucesión de dispositivos. Vamos a plantear esa primera ley en cada uno, cómo quedaría de ser necesario.
Bueno, vapor de agua a 60 metros por segundo y 700 kilopascal con 95 grados Celsius de sobrecalentamiento. Recuerden que estos 95 grados Celsius de sobrecalentamiento de alguna forma ya me está indicando que tengo vapor sobrecalentado. Recuerden que los grados de sobrecalentamiento es un delta de temperatura. ¿Cuántos grados? Ese vapor tiene una temperatura por encima de la temperatura de saturación a esta presión, ¿ok? Esto también lo vimos en clases anteriores. O sea que no es que el vapor está a 95 grados Celsius, no, es que tiene 95 grados Celsius por encima de la temperatura de saturación a 700 kilopascal. Bueno, me dicen que ese vapor de agua sobrecalentado entra a una tobera para salir una presión de 125 kilopascal con una calidad de 0,96 a través de una sección transversal de 0,0013 metros cuadrados. Ese vapor descargado es luego llevado a un condensador, un intercambiador de calor, de donde sale líquido saturado a 95 grados Celsius. El fluido de enfriamiento en el condensador es agua, que entra a 10 grados Celsius y sale a 25 grados Celsius. Eso nos manda a determinar la velocidad a la salida de la tobera. Flujo másico de vapor. Cuando me dicen flujo másico de vapor se refieren a este vapor que está entrando a la tobera y que luego va al condensador. Y el flujo másico de agua fría utilizada en el condensador se refiere a lo que va por el serpentín, ¿ok? Del condensador. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? Sería similar a lo que les presento aquí, donde tengo la tobera, un dispositivo pequeño, ¿verdad? La tobera, donde tengo presión 1, grados de sobrecalentamiento y velocidad 1. Y a la salida de esa tobera tengo la presión, la calidad, o sea que ya me están diciendo que es mezcla líquido-vapor, y el área de sección transversal a la salida. Bueno, esta corriente entra a un condensador. Van a conseguir muchos libros, muchos textos donde el condensador lo dibujan de esta forma. No habría inconveniente si usted lo dibuja rectangular, no hay problema. Lo que sí es que, bueno, aquí usualmente, ¿verdad? Vamos a trabajar lo del serpentín para que se vea que viene un fluido por el serpentín, que es lo que llamamos agua de enfriamiento, y lo que viene por la coraza, ¿verdad? Por la carcasa del condensador. Entonces, el flujo 2 y el flujo 3 es el mismo porque en el condensador las corrientes no se mezclan. Y el agua de enfriamiento entra y sale del serpentín a los datos que nos dan de temperatura 10 y 27 grados Celsius, ¿verdad? Y a la salida del condensador, este flujo que viene por aquí, este vapor, bueno, claro, aquí entra como vapor sobrecalentado, mezcla líquido-vapor y luego sale como líquido saturado. El flujo másico 1, 2 y 3 es el mismo, esta es la misma corriente, 1, 2 y 3 es la misma corriente, 4 y 5 es el mismo flujo másico. Entonces, fíjense cómo la sustancia es agua, porque esto es vapor de agua, mezcla vapor sobrecalentado de agua, ¿verdad? Mezcla líquido vapor de agua, líquido saturado, agua como líquido saturado, y por aquí también viene agua. Entonces, para diferenciarlo, por eso es que ven que más adelante aquí, cuando planteo la primera ley, bueno, aquí me adelanté un poquito, hablo de flujo másico de vapor. Claro, flujo másico de vapor que está entrando por aquí, que es el mismo 2 y es el mismo 3. Y voy a llamar flujo másico de agua fría o agua de enfriamiento al flujo 4-5, que es el mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, vean que también en cuanto a que, bueno, mira que el condensador opera isobáricamente. Miren, aquí se pueden dar cuenta que la presión 2 es diferente a la presión 3. La presión 2 me la dan 125 kilopascal, pero la presión 3, por tratarse de un líquido saturado, sería la presión de saturación a 95 grados Celsius. Y a menos que usted entra a la tabla y efectivamente a 95 grados Celsius la presión de saturación es 125, que no es así, ¿verdad? Entonces la presión 2 es diferente a la presión 3. Bueno, entonces planteamos primera ley en la tobera. Recuerden que en la tobera no
hay interacción de calor ni hay interacción de trabajo, o sea, no hay potencia. Despreciamos solo los cambios de energía potencial si no tenemos información, ¿verdad?, sobre esas alturas, pero no podemos despreciar los cambios de energía cinética. Entonces, bueno, sería la entrada va con su entalpía y su energía cinética, y la salida va con su entalpía y su energía cinética. El flujo de vapor es el mismo a la entrada y la salida. Entonces me queda plantear la primera ley de esta forma, ¿verdad? Importante, indiquen también las suposiciones que están haciendo para simplificar la primera ley. Entonces, bueno, la corriente 1, muchachos, vapor sobrecalentado, la presión es 700 kilopascal, la velocidad 60 metros por segundo, la temperatura, como ya les dije, serían los grados de sobrecalentamiento por encima de la temperatura de saturación a la presión de 700 kilopascal, 259,95, y bueno, entran a la tabla de vapor sobrecalentado con presión y con esta temperatura y determinan la entalpía. Y a la salida, la corriente 2 es mezcla líquido-vapor con la presión 2. Usted lee de las tablas HF y HG y con la calidad calcula H2. Eso es lo que necesitan para la primera ley aquí arriba, ¿verdad? Ahora, yo me adelanté y también calculé el volumen específico. Más adelante vamos a ver para qué sirve ese volumen específico. En este ejercicio en particular, no es que siempre tenga que ser así. Bueno, tengo entalpía 1, tengo entalpía 2, tengo la velocidad 1, puedo despejar la velocidad 2 de la ecuación de primera ley. Y bueno, aquí solo tienen que estar pendientes de las unidades. Entonces, si revisan, de todas maneras por el aula les puedo, por el chat, por el grupo, les puedo plantear, o déjenme, vamos a hacerlo de una vez para que lo verifiquen aquí. Vamos a hacerlo aquí con las unidades, que al sustituir lo que tienen que estar pendientes es de las unidades cuando tienen involucrada esa velocidad. Vamos a ver aquí rápidamente, bueno, si la computadora me ayuda, ¿verdad? Voy a abrir un documento en blanco rapidito para usarlo a manera de pizarrón, ¿verdad? Y quiero verificar unas unidades para que vean aquí rápidamente, ¿verdad? Para verificar unas unidades. Ok, bueno. Vamos a ver. Ajá. Bueno, vamos a revisar aquí un momento. Listo. Bueno, quiero revisar las siguientes unidades. Voy a ver, vamos a analizar por qué hace falta este factor aquí. Vamos a ver. Entonces, fíjense, piensen por un momento, vean lo que está pasando aquí con este factor. Se simplifica el kilojoule y me quedaría joule dividido por el kilogramo, ¿verdad? Y aquí tengo metro cuadrado por segundo cuadrado también. Y si logro sumarlo de esa forma, vamos a ver por qué sí se puede hacer. Entonces sería joule. Quiero demostrar, ¿verdad?, a qué equivale ese joule sobre kilogramo. Bueno, joule es newton metro. Joule es newton multiplicado por metro. Y abajo tengo kilogramo. Y bueno, luego recuerden que newton es kilogramo, se multiplica a metro por segundo cuadrado. Esa es la definición de newton. Pero eso a su vez va multiplicado por metro. Y abajo tengo kilogramo. ¿Correcto? Entonces vean, se van los kilogramos
y me queda metro cuadrado, ¿verdad? Y abajo me queda segundo cuadrado. O sea, que si yo tengo joule por kilogramo, un término, un valor en joule, cuya unidad sea joule por kilogramo, yo lo puedo sumar con otro valor cuya unidad sea metro cuadrado por segundo cuadrado, porque estas unidades son equivalentes. Y eso es lo que está pasando aquí. Como al restar las entalpías me queda en kilojoule por kilogramo, quito este kilojoule para que la unidad sea joule por kilogramo, y este lado, como estaría este término metro cuadrado por segundo cuadrado, lo puedo sumar con el del lado izquierdo, y de ahí obtenemos entonces la velocidad a la salida. ¿Ok? Bueno, entonces ojo aquí, muy pendientes de estas unidades, porque tenemos involucrada esa velocidad, y tenemos involucrada esa velocidad. Y bueno, me había quedado pendiente para que utilice este volumen específico. Bueno, muchachos, muy sencillo. Como tengo el área a la salida, este procedimiento, esto que voy a hacer ahorita, va a ser válido, o es el que van a utilizar. Muchas veces les dan los diámetros de entrada y salida, entonces les dicen, miren, o les piden el diámetro de la tubería de la entrada y salida porque tiene un valor de velocidad, porque hay algún dato ahí asociado, ¿verdad? En este caso el área, donde usted puede utilizar la ecuación de continuidad. Entonces usted simplemente va a decir por aquí, ¿verdad?, que a la salida de la tobera, el flujo másico, recuerden que es ρ por V por A, lo llamo simplemente flujo másico de vapor, porque recuerden que el flujo másico 1, 2 y 3 es el mismo, y lo llamé flujo másico de vapor para diferenciarlo de lo que va por el serpentín. Si usted se confunde, entonces, qué sé yo, llámelo flujo másico con M minúscula para el 1, 2 y 3, y con M mayúscula el 4 y 5. ¿Ok? Usted dice, bueno, pero ¿por qué vapor si ya cuando tengo flujo, cuando es la corriente 2, ya no es vapor? No, es mezcla líquido-vapor, pero es que numéricamente, cuando entra por aquí vapor, este flujo másico es este mismo, y yo lo llamé flujo másico de vapor y lo dejé así para el resto del ejercicio. ¿Ok? Hasta 3. Bueno, entonces ρ por V por A, esta vez de velocidad, pero recordemos que la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, con la velocidad, el área a la salida y el volumen específico a la salida, sustituí y me da el flujo másico de vapor, que ya es el flujo másico para todo el ejercicio. ¿Ok? El flujo másico para todo el ejercicio. Ahora, si usted quiere, puede hacer con este flujo másico 2, que es el mismo 1, usted puede hallar el área de sección transversal a la entrada con la misma ecuación de continuidad, pero ahora sería con los datos a la entrada: velocidad a la entrada, área a la entrada, volumen específico a la entrada. ¿Ok? Y pueden verificarlo también. Usted puede hallar este flujo volumétrico por aquí, y es diferente a este flujo volumétrico. El flujo volumétrico, recuerden que ahí no pueden utilizar ecuación de estado de gas ideal, como lo hice en el ejercicio anterior. Recuerden que el flujo volumétrico se puede calcular como el producto de la velocidad por el área de sección transversal. ¿Ok? Bueno, entonces ya andamos por aquí en la corriente 2, o sea que por lógica, volumen de control, condensador, y como no me están pidiendo la interacción de calor, el volumen de control es global, porque no me están pidiendo la interacción de calor. Entonces este dispositivo asumimos que opera adiabáticamente, o sea que la interacción de calor se queda interna, no hay pérdida de calor al ambiente. Y bueno, lo que tenemos que ver cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. En el volumen de control global para el intercambiador entra la corriente 2 y 4 y salen las corrientes 3 y 5. Y como estamos despreciando cambio de energía cinética y potencial, entonces sería flujo másico que viene por 2 por la entalpía 2, flujo másico que viene por 4 por entalpía 4, y sale
flujo másico que viene por 3 por entalpía 3, el flujo másico que viene por 5 por la entalpía 5, pero el flujo másico 2 y 3 es el mismo, que fue el que llamé flujo másico de vapor por cuestión de notación en el ejercicio, y el flujo másico 4 es el mismo 5, que es el flujo másico de agua fría o de agua simplemente como lo llamé aquí. Bueno, entonces aquí está lo que acabo de indicarles, ¿verdad? Entonces aquí usted no tiene ningún problema porque todo está ubicado del lado que le corresponde, lo que entra y lo que sale. ¿Ok? Ahí eso cuando usted despeje ese flujo de agua que va por el serpentín, que es lo único que me falta en esta ecuación, ¿verdad? Tiene que darles positivo. Bueno, la entalpía 2 ya la tenemos por aquí. Me faltan entalpías 3, 4 y 5. ¿Ok? Bueno, la entalpía 3, ahí no estoy haciendo ninguna aproximación porque el ejercicio dice que por la corriente 3 sale el líquido saturado a 95 grados Celsius. Usted lee su entalpía. Vean que aquí no dice aproximadamente, ahí dice igual. Ahí no estoy haciendo ninguna aproximación. ¿Ok? Dice igual porque el ejercicio indica que en la corriente 3 hay líquido saturado. Entonces la entalpía 3, es la entalpía 3 HF a 95 grados Celsius. Ahora, ¿qué voy a hacer con las corrientes 4 y 5? Como no me especifican información adicional al respecto, bueno, asumimos que este serpentín está operando a presión atmosférica, lo cual no sería raro, muchachos, porque muchos dispositivos, muchos de estos procesos industriales usted se va a conseguir porque el agua de enfriamiento es agua del servicio de agua de la fábrica, de la empresa, o sea, es agua de la calle. ¿Ok? Donde, bueno, esta agua aquí, fíjense, a 10 grados Celsius, es un agua que previamente se enfrió en alguna unidad que permite que el agua esté a esa temperatura. Eso opera a presión atmosférica, presión ambiente. ¿Ok? Si en este ejercicio esa presión fuese significativa o si tuviese alguna influencia en la resolución, estaría indicada la presión. Entonces simplemente a presión atmosférica y con temperatura de 10 y 27 grados Celsius sabemos que el agua se encuentra como líquido subenfriado, pero a esa presión baja no tenemos tablas, por lo tanto aproximo al líquido saturado con la temperatura, como lo ven aquí que dice aproximado. Y bueno, finalmente sustituyen los valores en la ecuación de primera ley, donde ya habíamos despejado el flujo másico de agua y tenemos entonces el agua que va por el serpentín. Bueno, con esto entonces ya hemos cubierto, ¿verdad?, varios de los dispositivos. Hace falta que sigamos revisando, haciendo ejercicio para que veamos otros casos. Y les recuerdo entonces que para cualquier consulta, cualquier duda, ¿verdad?, pueden escribir por el chat del grupo o de manera privada y con gusto, bueno, yo les atiendo cualquiera de sus dudas. Importante tener claro el manejo de las tablas porque ya aquí eso pasa a ser algo secundario. Usted se va a concentrar en la primera ley y el resto son valores, propiedades que usted se supone que ya las maneja a estas alturas. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí la grabación. Seguimos en contacto por el grupo y bueno, será hasta una próxima oportunidad.